vamos a pues terminar esta parte que hemos estado meditando y leyendo estudiando en estos 3 viernes o 4 viernes. Y recordar, mis amados, que ahorita, como cantábamos, ya tenemos esa victoria por Cristo, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Y podemos dar gracias a Dios porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8. Y es bueno, hermanos, recordar lo que ahora tenemos en Él. Me gustaría leer el capítulo 53, pero a partir del versículo 6, únicamente a partir del versículo 6, y hoy vamos a meditar en la última porción del capítulo 53 y en 2 Corintios 5, 21. Dice así la palabra, mis amados. 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte. Y esa porción me encanta, mis amados. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el profeta Isaías, hablando de lo que ahora en Cristo tenemos, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay una versión que me gustaba mientras repasaba el estudio de hoy, y escuchen lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: formaba parte, versículo 10, 11 y 12, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, Cristo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Esta es la idea que tiene Isaías, hermanos, al final del capítulo 51. Cuando un soldado salía a la guerra, o un ejército, y el soldado regresaba venciendo, hermanos, después de la lucha que había tenido, el profeta Isaías tiene esto en mente, que era como que Cristo regresaba con victoria a pesar de todo lo que padeció en nuestro lugar. Y esta versión me gustaba porque dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. La razón, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, no sé si tú te habías puesto a pensar, tú y yo nos habíamos puesto a pensar lo que Cristo padeció. Probablemente seas un joven o no seas tan adulto y digas: bueno, es que mis padres son más pecadores, mis abuelos son más pecadores, son personas más terribles, son personas que ellos sí merecerían ir al infierno porque ellos han pecado mucho. Pero, mis amados, dice la Biblia que el único que no merecía ser molido por nosotros era Cristo, y Él lo hizo. Ahora, quiero relacionar este pasaje con 2 Corintios. Vayan en su Biblia, sin perder Isaías 53. 2 Corintios, y había una porción en la parte del versículo 9 que dice: aunque nunca hizo maldad,
ni engaño se halló en su... ni hubo engaño en su boca. Y Pedro habla de esto, ya lo vimos la semana pasada. Ahora, mis amados, según a los Corintios 5:21, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente. Hablando a una iglesia, mis amados, según a los Corintios 5:21. Hablando a una iglesia, mis amados, que aún seguía luchando con pecados particulares. De hecho, el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios habla a una iglesia que ellos no creían que él era un apóstol. Y él habla para defender su apostolado, hablar de que era Cristo quien lo había llamado para servirle. Y aún en eso, mis amados, el propósito de Pablo no era ser visto él, sino era que ellos vieran a Cristo como su todo. Y es importante porque vean lo que dice según a los Corintios 5:21. Dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué, mis amados? Justicia de Dios en él. Y Isaías, mis amados, en el versículo 9, dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y este pasaje está relacionado con 1 de Pedro 2:22, pero también con este pasaje. Vean lo que dice al principio: al que no conoció, ¿qué? Pecado. Cristo, vamos a ver tres cosas en esta noche, mis amados. Número 1, Cristo nunca pecó, o Cristo no pecó. Número 2, Dios lo trató como pecador, es la segunda parte. Y número 3, recibimos la justicia por él, por Cristo. Ahora, mis amados, desde que Cristo estaba en el concebido por obra del Espíritu Santo, dice la Biblia que fue obra de Dios, aunque Cristo se encarnara en María. Entonces podemos ver que aún desde la concepción de Jesús en el vientre de María no había pecado. A diferencia de nosotros, todos los que estamos en este lugar, aquí reunidos en esta noche, fuimos concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original de Adán y Eva. Dice Romanos 5 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte, ¿recuerdan a alguien ese pasaje? Se extendió a todos los hombres. O sea, la muerte, el ser humano está muerto espiritualmente. Esa es la condición del ser humano. Por eso el ser humano desde pequeño hace cosas que sus padres le dicen que no haga, los desobedece, los insulta, toma cosas que no son de él, hace cosas que son incorrectas porque el ser humano está muerto. Esa es la condición. De hecho, tú si platicas con alguien que está sin Cristo, su naturaleza es hacer el mal. Su naturaleza, aunque haya cosas o rastros de bondad en esa persona, sea una persona muy buena, sea tu abuelita o tu tío, o que digas, este abuelito es tan precioso. Bueno, pero si está sin Cristo, es un pecador que está muerto espiritualmente, no está vivo. Tiene rastros de bondad, le puede dar a alguien de comer, puede ser generoso con la gente, puede hacer buenas obras. Pero si está sin Cristo, mis amados, está muerto. Eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente. La gente de afuera la gente sin Cristo trata de lavar sus malas obras o sus pecados haciendo buenas obras. Entonces, dice aquí que el único, mis amados, que no conoció pecado fue Cristo. Vean, versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Aún recuerdan, mis amados, cuando Jesús estuvo en el desierto? Él experimentó hambre. Él experimentó porque Satanás, la tentación de si él era hijo de Dios. De hecho, Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios. Esa es la primera tentación que Jesús recibió. Platicamos un poco con los varones esta semana, que aún Satanás, mis amados, fue la primera manera en la que tentó a Jesús. Y es la manera en la que ahora, si estamos en Cristo, nos tienta. Bueno, tú, Eduardo, eres un hijo de Dios y pecas. Y el enemigo sabe de qué manera tentarnos para señalarnos y decir, sí es cierto. La realidad es que yo creo que no soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Cuando aún en su corazón puede haber algún enojo, algo que no han perdonado, uno empieza a cuestionarse. Y eso es bueno, mis amados, para recordar que Cristo pagó la deuda. Porque dice aquí, vean lo que dice, según a los Corintios 5:21. Me gustaría que aún ese pasaje lo pudiéramos memorizar, entender, creer, abrazar. Dice, al que no conoció pecado. Ahora, esto es lo mismo que está diciendo el profeta Isaías. Él dice que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca, mis amados. Cristo, desde que estaba, desde un bebé hasta que Él muere en la cruz, nunca hubo un engaño. Yo les pregunto a los que estamos aquí, ¿alguna vez ha salido engaño de nuestra boca? ¿O mentira? ¿O un chisme? ¿O hablar mal de alguien cuando no está presente? Bueno,
de nuestra boca sí hay engaño, sí hay malas palabras, sí hay odio en nuestro corazón y lo manifiesta nuestra lengua. Aún recuerdan, tal vez no todos, pero los que han leído Santiago, dice la Biblia que nuestra lengua es algo que incendia un bosque, porque aún nuestro corazón, si está sin Cristo, puede estar en su corazón odiando, y de nuestro corazón van a salir cosas que son terribles. Más aún en Cristo, un cristiano puede pecar, sí, porque uno después dice, no, los cristianos no pecan, no, un cristiano puede pecar, pero no permanece en esa condición, no permanece toda su vida ya mintiendo. Puede decir, híjole, ya mentí, Dios perdóname, e ir y confesar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, oye hijo, perdóname, la realidad es que te mentí, es algo que no le agrada a Dios, es algo que Cristo pagó. Y aún, mis amados, creo que podemos entender que aún seguiremos luchando con el pecado hasta el último día de nuestra vida. Y eso es importante, porque el único que no conoció pecado, ¿quién fue? Cristo. Versículo 21. Al que no conoció, ¿qué? Pecado. Ahora, mis amados, el autor a los Hebreos dice algo similar. Vayan a Hebreos capítulo 4, ahí adelantito. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y el autor de los Hebreos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y él dice lo siguiente, mis amados, versículo 15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue, ¿qué dice ahí, mis amados? Tentado en cuántas cosas, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, mis amados, a los que escribe el autor a los Hebreos, podrían haber pensado que Jesús, como tal, al ser hijo de Dios, al ser Dios, él no necesitaba, él como Dios, pues no pecaba, pero aún como hombre, dice el autor de los Hebreos, en nuestra semejanza. Como hombre fue tentado en todo. Pueden decir las mujeres, bueno, pero como mujer no. Bueno, pero él entiende cuando un hombre o una mujer o un niño, un joven, está siendo tentado en no obedecer a sus padres, en mentir, en pensar en algo que no es correcto, porque él dice aquí que es alguien que se compadece de nuestras debilidades, alguien que fue tentado en todo, en todo. Tal vez tú digas, bueno, pero en esta lucha, aún esposos, uno puede decir, bueno, pero Cristo nunca estuvo casado. Bueno, pero Cristo tiene a la esposa más rebelde que somos nosotros, la iglesia. O sea, no crean que Cristo tiene una esposa muy obediente, que una esposa que hace todo, no. Él tiene una esposa que no le obedece en cuanto a lo que él le dice, y aún así él nos amó. Él amó a su iglesia, mis amados. ¿Y cómo podemos ver? Que a pesar de que seguimos pecando, él nos ama, él nos perdona, él nos limpia nuestro pecado. Aún como cuando un hijo peca contra su padre y le pide perdón, papá, ¿me perdonas? Es que yo fui quien te tomó dinero de tu cartera. Y el padre perdona a su hijo. Tal vez no tomamos una gran cantidad del dinero, pero hacemos cosas que no son correctas. Y aún así nuestros padres nos aman. Bueno, dice que Jesús, mis amados, fue tentado ¿en qué? En todo, en nuestra semejanza, como hombres. Ahora, nuevamente, como mujeres pueden decir, bueno, pero es que él como mujer, ¿cómo pudo entendernos? Bueno, en semejanza humana, él entiende las tentaciones. Él fue tentado, mis amados, en el desierto, dice la Biblia, en los deseos de los ojos, ¿recuerdan? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, en sus 3 tentaciones que hubo. Cuando esas piedras las tenían que convertir en pan, cuando Satanás le dijo, mira, si me adoras, todo esto será tuyo. Los deseos de los ojos, él vio él es dueño, hermanos, pero aún Satanás decía que eso le daría si aún, recuerdan cuando lo sube al templo y dice, si te lanzas y los ángeles vendrán y cuidarán tu vida, ¿recuerdan? Y que Jesús dice, bueno, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús fue tentado en todo por el mismo diablo. Yo les pregunto, ¿nosotros creen que somos tentados por cosas que a veces valen la pena? Probablemente nuestras tentaciones no son como las de Cristo, pero somos tentados de diferentes maneras. Los hombres de diferentes maneras, las mujeres de diferentes maneras, las niñas tal vez no tienen tentaciones como las más grandes, pero son tentadas de diferentes formas. Los jóvenes son tentados de diferentes formas. Cada quien es tentado, pero aún en eso, mis amados, el único, escuchen eso, el único que nunca pecó fue Cristo. Él es el único. Aún creo que como padres o como esposos o como esposas o como hijos, vamos a luchar con
con el pecado, pero el único que no pecó fue Cristo, mis amados. Y es ahí donde nosotros podemos recordar que solo en Cristo hay esa justicia perfecta y que Él fue tentado en todo y no pecó. Y podemos dar gloria a Dios, porque tú y yo somos tentados y probablemente caemos. Él nunca pecó. Ahora, mis amados, aún Jesús fue tentado en todo. ¿Recuerdan cuando Él estaba colgado en la cruz y se burlaban de Él los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos? ¿Y recuerdan las palabras de ellos? Si es hijo de Dios, Él dijo, yo soy hijo de Dios, que se baje de la cruz. Ellos le decían eso. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que nosotros en muchas ocasiones, en medio de la tentación, olvidamos lo que Cristo padeció. Vayan conmigo a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Ahora, es importante que entendamos, entonces, 1 Corintios 10:13. Número 1, que Cristo no pecó, dice 2 Corintios, al que no cometió pecado. Es 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice ahí? Fiel es Dios. Y aún viene a mi mente cuando dice Pablo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel, hermanos. Fiel es Dios, que no nos dejará ser, ¿qué? Tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué, mis amados? La salida. ¿Para qué? Para que lo podamos soportar. Entonces, es importante, mis amados, que entendamos. Es importante que entendamos, creo que ya, que el único que fue tentado en todo, y no pecó fue Cristo. Es importante. El único que fue tentado en todo y no pecó. Ahora, ¿qué pasa en medio de la tentación? Yo soy tentado y probablemente yo soy tentado y caigo. Bueno, la salida está y la salida, la puerta es Cristo, ¿recuerdan? La puerta está abierta y Él nos va a dar la salida para en medio de la tentación. Aun cuando no queramos hacer lo que el Señor nos manda. Dios te bendiga, Liz. Cuídate. Aún en todo, mis amados, Cristo es el único que experimentó todo tipo de tentación. Piensen aún una tentación que digan, bueno, eso es bien complicado, yo soy tentado en eso y peco, bueno, pero Cristo no pecó. Y siempre está la salida. Aún ahora los que estamos llevando la lectura de Génesis, ¿recuerdan a José el soñador? Los más jóvenes. José el soñador, después de que sus hermanos lo venden, y esto me encanta mucho porque José es un tipo de Cristo, en el sentido de que él va a cuidar de la nación o del pueblo de Dios. Pero aún en eso, ¿recuerdan cuando él es tentado a pecar con la esposa de su amo? Y él, en vez de pecar, él sale corriendo. Bueno, la tentación estaba, gracias mi hermano, él estaba ahí siendo tentado, José, y José prefirió huir que pecar contra Dios. Él sabía que no estaba pecando contra su amo o Potifar, ¿recuerdan? Él decía, yo voy a pecar yo contra el Señor, no es posible. Entonces, aún en esto, mis amados, yo le comentaba un poco a Emma, ahora que estamos leyendo ahí Génesis, porque ya ven que dice que después sus hermanos van y él los hace como batallar en el camino, le regresa el dinero, le pone la copa a su hermano el menor, los hace regresar, como que aún en su corazón no había perdón hacia sus hermanos. O sea, aún en su corazón había resentimiento hacia ellos. Bueno, Cristo es el único que no tiene ese resentimiento con nosotros, porque Él nos perdona en el momento que le pedimos perdón. Pero aún yo veo en José como, bueno, sí los perdono, pero los voy a hacer sufrir un poquito. Bueno, Cristo no es así como nosotros, hermanos. Entonces, dice aquí Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que sino que también dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podamos soportar. ¿Por qué, mis amados? Porque Cristo fue tentado en todo y no pecó. O sea, Cristo ya experimentó más tentaciones que las que nosotros vamos a experimentar, pero Él no pecó. Y podemos decir, bueno, me voy a refugiar en Él, me voy a esconder en Él, en el momento que sea tentado voy a recordar lo que Cristo padeció por mí. Y eso es algo que nos puede ayudar en el momento de ser tentados, en cualquier tentación. Aún en el momento de
de hablar mal de alguien, de tener un mal pensamiento. Ahora, debido a su naturaleza sin pecado, mis amados, hay un hermano que dice lo siguiente: la mente de Cristo percibió mucho más agudamente que nosotros, que somos débiles, las formas de tentación. Y dice, y no solamente durante su ministerio terrenal, sino también durante su servicio como sumo sacerdote. ¿Por qué, mis amados? Porque las tentaciones terrenales que vamos a enfrentar, Él es capaz. Vean lo que dice Hebreos nuevamente. Regresen a Hebreos 2. Hebreos 2. Este es un pasaje que podemos también recordar y memorizar y guardar en nuestro corazón. Hebreos 2, 18. Hebreos 2, 18. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: pues en cuanto él mismo padeció, siendo ¿qué? Tentado. Está hablando de Cristo. Él es débil, hermanos. Él es poderoso. ¿Para qué? ¿Socorrer a quiénes? A nosotros. Y aún en el momento, mis amados, que tú y yo seamos tentados, que digamos, bueno, pero es que esta tentación creo que Cristo no la entendería, mis amados. Él es poderoso para soportar a quienes, a los que son tentados, a nosotros. Nuevamente, tus tentaciones van a ser diferentes si eres como esposo, como esposa, como hijos, como hermanos en Cristo. Somos tentados todo el tiempo. ¿Quién es el único que nos va a ayudar y soportar y sostener y rescatar y dar la salida? Cristo, hermanos. Nada más Él. Y debemos refugiarnos en Él, porque si no nos estamos refugiando en Él, muy probablemente estemos refugiándonos o haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Y ahí el problema, mis amados, es que si lo hacemos en nuestras fuerzas, pues vamos a perecer. O sea, en nuestras fuerzas vamos a caer. Nuevamente, aún jóvenes, en el momento que empiecen a crecer, va a haber más tentaciones. Va a haber tentaciones porque van a empezar a conocer más personas que van a invitarlos a hacer algo que tal vez sus papás no se darán cuenta. Mira, si fumas un poco, si haces esto, si no entras a clases, y los amigos son muy sutiles para hacernos pensar que está bien lo que estamos haciendo. Más aún en eso, mis amados, debemos recordar que es Cristo el único que nos va a ayudar en medio de la tentación. Es Él el que nos va a dar la salida. Nuevamente, no es que yo me porte bien, no es que yo sea un buen hijo, no es que yo sea un buen esposo o que ustedes sean unas buenas esposas, amas de casa. Es Cristo el que nos va a soportar y ayudar en todo tiempo. Y es ahí, mis amados, donde nosotros debemos recordar que Cristo sigue a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y cuando estemos siendo tentados aún en alguna red social a pecar, decir, no, Cristo pagó mis pecados, ¿por qué voy a hacer esto que no es agradable? Yo ya sé lo que no es agradable al Señor, por la ley que está escrita en mi corazón. Así que, mis amados, en primer lugar entonces, Cristo no pecó. Regresen a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Entonces dice, al que no conoció pecado, no, y nuevamente, aún Cristo, mis amados, estuvo en momentos o situaciones donde Él fue tentado en todo por el mismo Satanás. La diferencia fue que Él no practicó el pecado, pero Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según los textos que vemos. Pero vean lo que dice ahí la parte que sigue. Por nosotros, ¿qué dice ahí, mis amados? ¿Se hizo qué? Pecado. Esto es importante, mis amados, porque número 1, Cristo no pecó. Número 2, Dios lo trató como ¿qué? Como un pecador. Dios lo trató como un pecador. A pesar de que Cristo no pecó, mis amados, a pesar de que el Hijo de Dios vino a esta tierra para como hombre, imagínense, para como hombre experimentar todo tipo de tentaciones y no pecar, Dios, cuando Él estaba en la cruz, lo trató como un pecador. Por eso dice ahí, por nosotros lo hizo pecado. La traducción más correcta de esta frase es, Dios lo hizo por nosotros ofrenda por el pecado. Dios toma a su Hijo, y eso tal vez ya lo han escuchado,
el cual no conoció pecado y lo hizo cargar con nuestros pecados y ocupar nuestro lugar. Ahora, quiero que piensen, cada uno de los que estamos aquí, piensen en qué momento hemos pecado que decimos, bueno, tal vez este pecado no es tan grave. Bueno, todo aquello que hagamos, aún dice la palabra, que el que sabe hacer el bien, ¿y qué? Y no lo hace, es pecado. Aún si yo sé hacer un bien y digo, bueno, como que no veo esa necesidad. Eso aún me es contado por algo que Cristo ya pagó, pero aún eso yo sé que es algo que yo podía hacer. Y aún el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. De hecho, dice la palabra en Romanos, ahora que estamos también leyendo Romanos, que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aún parte de eso, mis amados, el amor que Dios mostró castigando a su propio Hijo por nosotros, podemos decir, Dios, ¿por qué me amaste de esa manera? Yo no merecía que fuera amado de esa manera. Entonces dice aquí, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. ¿Y qué quiere decir esto, jóvenes? Que Dios hizo que su Hijo pagara la pena de muerte que nuestros pecados merecían. ¿Para qué, mis amados? Ahorita lo veremos más adelante, pero tiene que ver con que tú y yo pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios, acercarnos al trono de su gracia. Y es por eso, vayan conmigo a Gálatas 3, sin perder 2 Corintios y sin perder Isaías 53. Gálatas 3, ahí adelantito, unas hojitas adelante. Gálatas 3:13. ¿Lo tienen? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora, aún en esto, mis amados, Cristo se hizo maldición por nuestra causa. Él en la cruz, cuando estaba soportando la ira de Dios, siendo molido, como hemos visto en Isaías, molido por nuestros pecados, la ira de Dios cayendo sobre él estaba siendo aplastado. Mis amados, es algo terrible. Al él hacerse maldición, era para que tú y yo ahora pudiéramos tener las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan la bendición sacerdotal que está en Números capítulo 6? ¿Sí recuerdan? Vayan conmigo a número 6 para entender un poco esto. Número 6. Ahí en número 6, mis amados, está una bendición que los sumos sacerdotes daban al pueblo, hermanos. Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, esta es la oración que daban los sacerdotes. Jehová que te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis amados, para que ahora tú y yo podamos recibir esa bendición, Cristo fue hecho maldición. Cristo recibió todo lo contrario a esto. Él, mis amados, en vez de que Dios le bendijera y le guardara, lo aplastó en la cruz. En vez de que el rostro de Dios resplandeciera sobre él, hermanos, dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Y en vez de que Dios tuviera misericordia de él, jóvenes, ¿saben qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Cristo recibió lo que no merecía. Dios de él no tuvo misericordia. ¿Para qué? Para que ahora tuviera misericordia de nosotros. O sea, esta bendición, de hecho, vean la parte del 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga, ¿qué? En ti paz. Bueno, Cristo en la cruz no tuvo paz, hermanos. ¿Se imaginan la ira de Dios cayendo sobre él? Para que ahora tú y yo podamos tener paz con Dios y digamos, bueno, Dios, gracias porque a pesar de mi mentira, mi engaño, mis borracheras, todo lo que hice, tú no me diste lo que yo merecía. Bueno, porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. O sea, esta bendición, Cristo no la recibe. Ahora nosotros la podemos recibir por lo que Cristo hizo por nosotros, pero Él fue hecho maldición. Él se hizo maldición en la cruz. Nuestros pecados puestos sobre Él, la ira de Dios cayendo sobre Él, y ahora nosotros podemos tener paz con Dios. ¿Por qué?
porque él recibió todo lo contrario a lo que él merecía. Él no había hecho pecado, hermanos. Entonces, él se hace maldición por nuestra causa. Y escuchen esto, él se hace pecado para que ahora nosotros tengamos la justicia de Dios. Él se hace a ofrenda por el pecado, a pesar de que no había pecado. Él es lleno de pecado para que ahora él fuera nuestro sustituto. Mis amados, y Dios había determinado que todo aquel que pecara, aún un hijo, escuchen, que fuera rebelde con su padre, muriera. Bueno, Cristo como hombre murió, a pesar de que no fue un hijo rebelde. Él sí obedeció a su padre en todo, y él no murió. Y aún en esto, y él murió en nuestro lugar. Ahora, mis amados, Dios ahora a nosotros nos da las bendiciones que Cristo no recibió en la cruz. ¿Y por qué lo hace? Porque el justo pagó por los injustos. Él es el Cordero de Dios, recuerden, que quita el pecado del mundo. Y a pesar, mis amados, de que desde Adán y Eva, y todos los que venimos desde ahí, hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, Dios, mis amados, decidió librarnos de la maldición del pecado por medio de Cristo. De hecho, aún el día de hoy, si tú le das la buena noticia, le hablas de lo que Cristo hizo por él a alguien que cree que Dios no lo ama y lo perdona, bueno, esa es la buena noticia. La buena noticia, jóvenes y grandes, no es que la gente, no es mandar a la gente al infierno. La buena noticia es a anunciarle lo que Cristo hizo por nosotros, lo que ya hemos recibido. De cierta manera tenemos que advertir a la gente que está bajo la ira de Dios, que si no se arrepienten van a morir y van a enfrentar a un Dios justo, pero que si ellos se arrepienten y creen en Él van a tener vida eterna, que Cristo ya fue molido en nuestro lugar. Así que, mis amados, por medio de Cristo, ahora nosotros podemos tener esa cercanía con Dios, esa paz entre Dios y nosotros. Y, mis amados, aún en eso, Pedro dice en Primera de Pedro 2, que él no cometió pecado y no hubo engaño. Pero ¿qué pasó? Él fue tratado como si hubiera sido el peor de los pecadores. Y les preguntaba al principio, ¿tú has entendido lo que Cristo recibió en la cruz? Tal vez no entendemos lo que él recibió en la cruz. Mis amados, él apareció para... Miren, vayan conmigo a Primera de Juan 3. Ahí casi al final, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, número 1, mis amados, Cristo no pecó. Número 2, Dios lo trató como un pecador. ¿Por qué? Por nuestra culpa. Isaías 53 nos decía que él era varón de dolores, experimentado en aflicción o en sufrimiento. No sé quién de aquí ha padecido una enfermedad terrible. Bueno, Cristo fue experto en aflicción, experto. Él en la cruz, mis amados, aún dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, ven lo que dice Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Dice, y sabéis, hablando de Cristo, que él apareció ¿para qué? Quitar nuestros pecados, y no hay ¿qué? Pecado en él. Entonces, mis amados, él es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados de nosotros, haciéndose sacrificio en la cruz, haciéndose maldición por nosotros, recibiendo toda la ira de Dios, para que ahora nosotros vamos a estar aquí sentados, hermanos, tomándonos un agua y descansando y diciendo, Dios, gracias porque mis pecados fueron cobrados a Cristo, porque tú no me vas a tratar como trataste a Cristo. Gracias, Dios. ¿Por qué? Porque él fue hecho maldición por nosotros. Y aún en esto, mis amados, es importante que nosotros recordemos que Cristo ya fue hecho maldición. Regresen nuevamente a 2 Corintios 5. Y ahorita vamos a regresar a Isaías 53. Nada más que quiero un poco más fácil de entenderlo, hermanos. 2 Corintios 5. Versículo 21. Nuevamente dice, al que no conoció pecado. Entonces, número 1, Cristo no pecó. Dice después, ¿por nosotros qué? Lo hizo pecado. Dios lo trató como pecador. Escuchen esto. Como si hubiera sido un hijo rebelde, un padre ausente, un padre que mintió, un esposo que engañó, una esposa que engañó, cualquier cosa. Bueno, Cristo fue tratado y hecho maldición para que ahora nosotros podamos tener esa bendición de la salvación y la vida eterna. Y entonces, ¿qué hace Dios, mis amados? Dios lo trató como pecador. Por eso dice ahí,
por nosotros lo hizo pecado, ofrenda por el pecado. Y esta parte me ponía a pensar, si realmente entendemos, mis amados, que Cristo fue hecho un sacrificio vivo. O sea, el vivo fue bajo la ira de Dios para que ahora nosotros podamos vivir día tras día recordando su sacrificio. Y aún en eso, mis amados, es bueno recordarlo. Ahora, vean la parte final que dice ahí, ya vamos a terminar. 2 Corintios 5, 21. Para que nosotros, ¿qué, mis amados? Fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces, número 1, Cristo no pecó. Número 2, Dios lo trató como un pecador. Y número 3, recibimos la justicia por Cristo. Nuevamente, jóvenes, no recibimos la justicia porque nos portamos bien, porque no estamos en la calle robando y haciendo cosas ilegales. No, somos justificados por lo que Cristo hizo a nuestro favor. No somos justificados porque, como esposo, fui un buen esposo el día de hoy. El día de hoy no he pecado. Bueno, aún el día de hoy puedes decir, bueno, no luché tanto porque no estuve tanto en casa y por eso no pequé tanto. Bueno, debo recordar que no soy declarado justo por lo que Cristo hizo a mi favor, no por lo que yo logro hacer cada día. Entonces, recibimos la justicia por medio de Cristo, mis amados, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y eso es lo que hace Cristo, hermanos. Las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Cristo nos muestran que nuestro pecado que nos apartaba de Dios ya fue quitado. Ya fue quitado. Él nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. A pesar de que el día de hoy hayas pecado, bueno, recuerda que si has pecado, dice Juan, tienes un abogado en el cielo, a Cristo, sentado a la derecha del Padre. Y aún en eso, mis amados, que por la muerte de Cristo, Él nos declara inocentes. Tal vez tú puedas ver el pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y decir, mira, mis 3 hijos, el más terrible es él. Bueno, ante Dios, si ellos han creído en Cristo, Dios los ve como si nunca hubieran pecado. Tal vez merecen una disciplina, merecen hablar con ellos, merecen instruirlos y llevarlos más a Cristo para que sus pecados sean quitados y ellos puedan ver su pecado y puedan correr a Cristo y refugiarse en Él. Porque, mis amados, vamos a seguir luchando con el pecado en todo tiempo, de diferentes maneras, no de la misma manera, pero aquí dice que ahora en Cristo a todos aquellos que creen en Él reciben la justicia de Dios, como si Dios no te viera, Dios te ve como si nunca hubieras pecado si has creído en Cristo. Si no has creído en Cristo, Dios te ve como su enemigo, pero si ya has creído en Cristo, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Así nos ve Dios, mis amados. Entonces, regresen a Isaías 53 para terminar aquí. Isaías 53. Entonces, hay un teólogo alemán que escribía lo siguiente, Zacarías. Él decía, Dios me concede la perfecta satisfacción, la justicia, la santidad de Cristo. Escuchen esto, como si yo jamás hubiera pecado, como si hubiera sido perfectamente obediente como Cristo fue obediente en mi favor. Entonces, cuando alguien se arrepiente, pide perdón a Dios y quiere en Cristo, Dios lo observa y Dios lo ve como si él nunca hubiera pecado. Así nos ve Dios. Tal vez yo siga viendo en mi hermano pecado y decir, hermano, eso sigue siendo pecado. Bueno, Dios ya lo ve como si nunca hubiera pecado. Tal vez yo lo sigo viendo y mi propósito es que él vaya a Cristo y se refugie en él. Pero vamos a seguir viendo pecado en los demás, hermanos. De hecho, dice Juan que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. El que dice, yo no he pecado. Bueno, todo aquel que diga que no ha pecado miente o hace mentiroso a Dios. Pero aún en eso decir, bueno, sí, aún mi pecado fue llevado en Cristo, pero Dios ya me ve como justo. Por eso recibimos la justicia por medio de Cristo. Y mis amados, no es por lo que tú y yo hagamos, no es por lo que dejemos de hacer. Yo les pregunto, ¿en qué momento han sentido que son más justos o más buenos por leer la Biblia más o por orar más? Y uno dice, bueno, pues el día de hoy leí más la Biblia, oré más. Bueno, eso es muy bueno, pero eso no te hace más justo que el que ora 5 minutos. En la necesidad de orar la tenemos. Decía un hermano que orar es como respirar, porque un cristiano, en el momento que conoce a Cristo, un pecador que conoce a Cristo, lo primero que quiere hacer es orar, y lo que va a seguir haciendo toda su vida es orar. Señor, perdóname, límpiame mi pecado, límpiame mi maldad. Hermanos, orar es como respirar. Deberíamos orar sin cesar, como dice Pablo. Pero orar más o orar menos no me hace más acepto de Dios o más aceptado de Dios porque alguien que no ora. ¿Sí me explico? Así que, mis amados,
La justicia de Cristo es colocada a nuestro favor y Dios nos declara justos. ¿En qué momento? En el momento que creemos. Por eso dice aquí Isaías 53, hermanos, que a pesar de que el Señor Dios Padre lo quiso castigar, vean el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él ya dejó satisfecho al Padre. Tú y yo no vamos a dejar más satisfecho a Dios por lo que hagamos o no hagamos hoy. Ya Cristo en la cruz, quiero que recuerden, pienso que está en la cruz, pero quiero que recuerden lo que pasó en la cruz. Cristo dijo unas palabras al final, ¿recuerdan? Consumado es. Tetelestai, acabé la obra. Toda la obra ya fue terminada. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. En el momento que tú y yo creamos en Cristo, Dios nos ve santos, sin mancha, apartados de los pecadores. Aún por eso, mis amados, podemos decir, bueno, desde el vientre de mi madre Dios me escogió. Pues sí, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. A pesar de que íbamos a hacer cosas terribles, así nos escogió. Porque Él no escogió lo bueno, sino lo peor, lo más miserable, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí, el versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ¿qué dice ahí? Justificará a mi siervo justo. ¿Quién? Cristo. ¿A cuántos? No a todo el mundo, a muchos. Entonces, no todo el mundo va a ser salvo, ni jóvenes. Solo aquellos que crean en Cristo. Y llevará las iniquidades de ¿quién? De ellos, de esos muchos. De cierta manera, si todo el mundo se arrepintiera y creyera en Cristo, Dios los perdona. El problema es que no todos creyeron al mensaje, dice la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. Ahora, mis amados, dice que Él llevó el pecado de muchos, las iniquidades nuestras, mis amados. Así que hoy podemos recordar que ahora por Cristo hay tres cosas que podemos aprender hoy. Cristo no pecó. Dios lo trató como si hubiera sido un pecador a Él, para no tratarnos a nosotros como lo que realmente merecíamos. Y ahora por Cristo recibimos la justicia perfecta. Son tres cosas fáciles. Cristo nunca pecó, Dios lo trató como un pecador, y ahora recibimos la justicia perfecta de Cristo. ¿Cómo nos ve Dios si estamos en Cristo? Como si nunca hubieras pecado, a pesar de que tal vez el día de hoy no fuiste obediente a tus padres. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios y creer en Cristo. Porque Dios te va a ver justo hasta el momento que creas en Cristo. No de acuerdo a lo que hagas o no hagas. Que diga, bueno, es que el día de hoy yo sí leyó hoy la Biblia. Hoy es más bueno que ayer. Si él creyó en Cristo ayer o hace un año o hace 2 años, no sé cuándo fue su conversión, Dios desde ese momento lo ve como si nunca hubiera pecado. Porque aún los pecados míos, pasados, presentes y futuros, fueron cobrados en la cruz, hermanos. No fueron cobrados en partes, que Cristo haya pagado nada más los que cometí ayer, ¿no? Él pagó todos nuestros pecados y dice ahí que Él llevó nuestras iniquidades. Entonces, ¿cómo recibo la justicia de Dios? Por lo que Cristo hizo por mí. Nada más, hermanos. Así que demos gracias a Dios por esto. Y hay un pasaje que me gusta, vayan a Romanos 5:8 para terminar. Romanos 5:8. Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Léanlo conmigo ahorita que lleguen. Romanos 5:8, me espero a que lleguen. Romanos 5:8. ¿Lo tienen? Si gustan ponerse de pie y para terminar y orar. Mi hermano Julio, ¿le puedes detener aquí? Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros